Buenas tardes, estimados estudiantes. Esperamos 5 minutos en lo que se van conectando algunos de ustedes. Mientras tanto, me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto a la realización de sus actividades de esta semana 4. Lo pueden señalar, mencionar, ya sea en la mensajería de la plataforma, tomando el micrófono de esta sesión o en el chat de esta sesión. Recuerden que la sesión es grabada, por lo tanto, si no nos pueden acompañar de manera directa, pueden revisar la sesión en el momento en el cual ustedes lo crean conveniente. Se graba y se comparte el link de esta sesión en el foro de novedades y en la mensajería de la plataforma. Ok. Es importante que realicen las actividades de esta semana 4 porque recuerden de entrada que el proyecto integrador equivale al 30% de su calificación final. La autoevaluación equivale al 5% de su calificación final. El foro de integración equivale al 8% de su calificación final. Ahora bien, vamos a hablar con respecto a la manera de evaluar de cada uno y lo que se les pide realizar en cada uno. Es importante que en el foro de integración y en la autoevaluación descarguen la rúbrica, porque de esa manera pueden identificar lo que se les pide realizar y lo que se les va a evaluar. Nosotros les evaluamos mediante la rúbrica. Entonces es importante que realicen sus actividades mediante lo que viene siendo lo que les pide la rúbrica. Lo que pasa es que creo que me veo muy brillosa, pero bueno, es parte de la misma cámara, de la lab. Bueno, espero aún así escucharme bien. Me pueden señalar si se escucha bien y si me veo bien. Ok. El foro de integración. El foro de integración se evalúa una vez que este cierre. Recuerden que tienen hasta el domingo de esta semana 4, antes de las 23:59 horas, para participar en el foro. Por lo tanto, una vez que este cierre, se evaluará este foro, es decir, el día lunes, y se tiene hasta el día martes para ser evaluado. La evaluación, de hecho, se les notifica cuando se evalúa y se muestra en esa notificación su calificación y la retroalimentación como tal.
En el caso de la autoevaluación, recuerden que es un cuestionario. No hay preguntas, respuestas más bien a las preguntas erróneas. No las hay. No hay respuestas erróneas. Simple y sencillamente son respuestas en las cuales ustedes pueden identificar qué mejoraron, qué trabajaron, que fueron puliendo a lo largo del módulo 10. Por ejemplo, es más identificar las habilidades, aptitudes, actitudes, destrezas con las que contaron al entrar al módulo 10, que fueron desarrollando o que fueron puliendo. Por ejemplo, me di cuenta de que soy una persona a la que no se le complican las ciencias sociales, no se le complica la historia. Sin embargo, me cuesta trabajo, por ejemplo, la redacción y la ortografía. Y por otro lado, es muy difícil que me aprenda los años, las fechas de acontecimientos históricos. Entonces se supone que debí en este módulo 10 al menos mejorar en algo de esto. Me di cuenta que a lo mejor, por ejemplo, puedo mejorar mi redacción y ortografía conforme vaya leyendo en voz alta con alguien mis actividades. Entonces así fue que pude mejorar mi ortografía y redacción. Pude comprender por qué existe el acentuado y el él sin acento. ¿Por qué existe el tú con acento y el tú sin acento? El mi con acento y el mi sin acento. A lo mejor y logré comprender eso. Logré identificar que a lo mejor, por ejemplo, la redacción la puedo mejorar a medida que vaya leyendo libros de mi interés. La comprensión lectora igual la puedo mejorar conforme vaya leyendo libros, incluso con dibujitos quizá. Entonces, los acontecimientos históricos, las fechas que a lo mejor y me costaba trabajo aprenderme, conforme las fui relacionando con otros acontecimientos históricos, se me hizo más fácil. Conforme fui quizá también resumiendo, sintetizando lo más concretamente posible mi información en la serie de actividades que se me pidieron a lo largo del módulo 10, me di cuenta de que me iba aprendiendo las fechas. Eso es lo que se pide en la autoevaluación, identificar lo que se me dificultó, lo que se me facilitó, la forma en la cual pude darle una cierta solución a eso que se me dificultó, el cómo empecé a sacar información de fuentes bibliográficas, todo eso. Se tienen 3 intentos para hacer la autoevaluación. Yo les pediría que se apoyaran de Word o algún otro recurso para tener un respaldo de las respuestas
a las preguntas por cualquier cosa que pasara, de que se me fue la luz y no se guardó mi autoevaluación, de que a lo mejor se expiró la sesión y no se guardó mi autoevaluación, se me fue el internet, etcétera. Todo eso, ya sea en Word, en una captura de pantalla, etcétera. En cuanto a lo que viene siendo, no sé si hasta aquí se tenga alguna duda. Ok, perfecto. En la autoevaluación, al igual que en el foro de integración, y qué bueno que lo mencionan, no se pueden otorgar extensiones de tiempo. De hecho, en ningún foro se otorgan extensiones de tiempo, justamente porque estas se abren y se cierran de manera automática por la plataforma. De hecho, en el caso del proyecto integrador, tampoco se otorgan extensiones de tiempo por la parte de el poco tiempo que tenemos para evaluar y para ustedes entregar estas actividades. Si se dan cuenta, es un tiempo menor al de las otras semanas que conforman un módulo. En este caso, el módulo 10. Por ejemplo, para evaluarse semana 1 y hasta semana 3 se tiene 72 horas. En esta semana 4 se tienen 48 horas. Quiere decir que es un tiempo muy reducido, mucho más reducido que los anteriores. Entonces, por esa situación es que no se otorgan extensiones de tiempo y es importante considerarlo. Por favor, no dejen de entregar no entreguen sus actividades más bien a la mera hora. Yo les pediría que al menos en esta semana 4 entreguen sus actividades a más tardar el día sábado, por una serie de cosas que pueden pasar, que pueden ocurrir. Recuerden que, por ejemplo, los fines de semana es cuando más se satura la plataforma. Entonces, eso implica que a lo mejor y me cueste más trabajo ingresar. Se tarde más tiempo en cargar mi archivo. Entonces, para evitar ese tipo de conflictos, mejor me anticipo y entrego mi proyecto integrador, mi autoevaluación, mi participación en el foro de integración a más tardar el día sábado. Yo les sugiero eso, les aconsejo eso. Por cualquier situación que pase, que ocurra. Últimamente ha estado lloviendo, al menos en Estado de México y Ciudad de México, y ha provocado algunas fallas técnicas justamente por esa lluvia. Entonces, para evitar eso, por favor, no entreguen sus actividades a la mera hora. Siempre anticipen con la finalidad de que justamente se les puede presentar algún imprevisto que está fuera de sus manos, como por ejemplo el que se vaya al internet, el que no puedan ingresar a la plataforma, el que se les vaya la luz, etcétera. Son cosas que no están en mis manos, pero pude haber anticipado si hubiera entregado mis actividades con anticipación. No sé si responda a la pregunta. También les pediría que al término de la evaluación
el día miércoles por lo regular, cuando puedan ingresar a la plataforma en las primeras horas del día, antes de las 12 horas, les pediría que también tengan un respaldo de su calificación final. Por cualquier cosa que tengan duda, comentario con respecto a su calificación final, les pediría que ingresen al portafolio de evidencias y tengan captura de pantalla. Me ha pasado que muchos estudiantes de módulos pasados me dicen, es que no sé cuánto obtuve de calificación final. No estuve atenta o lo olvidé. Entré a portafolio de evidencias, pero olvidé cuál fue mi calificación. Y me lo dicen 3 meses después, etcétera. Y pues obviamente son tantos alumnos luego que tengo que buscar en mis archivos. Entonces, más bien les pediría respaldo siempre. Bueno, en el caso de el proyecto integrador, es importante, y de hecho aquí voy a recalcar lo que he dicho en las sesiones pasadas, la importancia de que la información que haya colocado en mis actividades de semanas pasadas sea sintética, sea lo más concreta posible. ¿Por qué? Porque justamente en este proyecto integrador me podría apoyar de las actividades de semanas pasadas para llevarlo a cabo. Y me es más fácil apoyarme de mis actividades pasadas cuando se tiene la información concreta. Por ejemplo, les comentaba que con información concreta uno puede explicar, ya sea de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, de la caída del muro de Berlín, de los desafíos, de la revolución industrial, etc. Muchos me han preguntado, ¿cómo empiezo mi ensayo? Recuerden la parte de la estructura de un ensayo. ¿Cómo es un ensayo? ¿Alguien sabe qué estructura tiene? De hecho, ahí están las instrucciones. ¿Alguien recuerda? Un ensayo su estructura es introducción, desarrollo, conclusión y citado de fuentes bibliográficas. Hay algunos que sí colocan antes de la introducción tema, antes del tema una portada, etc. Eso también es cuestión de cada uno. Y depende también de quién pida el ensayo. También por otro lado, por lo regular en un ensayo se pide con, por ejemplo, los temas o subtemas, el título principal en letras de 14 puntos, ya sea Arial o Times New Roman. Lo que viene siendo lo demás, exceptuando títulos y subtítulos o temas, subtemas, todo lo demás por lo regular es en 12 puntos, ya sea Arial o Times New Roman. Nada más ojo aquí, si van a elegir
subtítulo en Times New Roman, que sea todo. Solamente los títulos, los subtítulos en 14 puntos y lo demás en 12. Si van a elegir Arial, que sea todo. Nada más que sea los títulos y subtítulos en 14 puntos, en negritas, por cierto, en ambas. Y todo lo demás en 12 puntos. Por lo regular es lo que les piden en un ensayo. Ahora bien, la introducción. Introduce al lector. ¿De qué voy a hablar en mi ensayo? Puedo hacer preguntas clave, lo que venía mencionando desde las semanas, desde la primera semana en las sesiones de la primera semana. ¿De qué voy a hablar en mi ensayo? Esta respuesta, esta pregunta es en la introducción. Por ejemplo, de las causas sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, de la manera en la cual los avances tecnocientíficos de la revolución industrial repercuten en mi día a día. Por ejemplo, la manera en la cual después de la caída del muro de Berlín, esto repercutió en la política actual. Por ejemplo, la manera en la cual México ha hecho frente a los retos o desafíos actuales, mundiales, y el cómo México se ve como una sociedad científica actual, una sociedad del conocimiento, como algunos lo conocen. Sociedad científica, sociedad del conocimiento es lo mismo. ¿De qué manera? ¿Con qué autores me voy? ¿De qué fuentes bibliográficas? ¿Qué autores autores me voy a apoyar para explicar mi ensayo? Todo esto viene en la introducción. Cuando ustedes estén en módulos más adelante y vean planteamiento del problema, hipótesis, objetivos de investigación, todo esto de metodología, qué metodología voy a utilizar, el método que voy a utilizar, etcétera. Todo eso es en la introducción. ¿Ok? En el desarrollo. El desarrollo prácticamente es profundizar sobre los temas que voy a abordar mi ensayo, es decir, la revolución industrial, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín, que sin lugar a dudas, al hablar de la caída del muro de Berlín, en algún punto tengo que tocar la Guerra Fría. Los desafíos y las medidas que en este caso México utiliza para estos desafíos, para hacerle frente a estos desafíos y qué papel juega México como sociedad científica o sociedad del conocimiento. Entonces, en el desarrollo voy a profundizar sobre estos puntos, sobre estos temas. Mencionaba en la sesión pasada que en la introducción, al menos esta parte que les mencionan, vas a hablar en tu ensayo de
cómo repercuten los avances tecnocientíficos de la revolución industrial en tu vida cotidiana. Ese esquema es relevante, es importante considerarlo para su ensayo. Ahora bien, en las actividades de semanas pasadas hablaron de revolución industrial. Hablaron de revolución industrial, hablaron de Primera y Segunda Guerra Mundial, hablaron de los bloques socialista y capitalista durante la Guerra Fría, hablaron de desafíos, hicieron líneas del tiempo, hicieron mapas mentales, hicieron cuadros comparativos y también hicieron un ensayo. Justamente aquí es la parte importante de la información concreta, porque me voy a apoyar, si es una información concreta, es muy fácil apoyarme de esta información para realizar mi ensayo del proyecto integrador, porque nada más voy a recordar datos importantes, como por ejemplo cuándo inició la Primera Guerra Mundial, cuándo terminó la Primera Guerra Mundial, cuáles fueron las razones por las cuales empezó la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuáles fueron las consecuencias o las causas políticas, sociales, económicas, culturales, e incluso científicas, religiosas, etcétera, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, qué es la revolución industrial, cuáles fueron los materiales y los avances tecnocientíficos que se presentaron durante la Segunda Revolución Industrial. Esto, por ejemplo, ¿por qué inició la Guerra Fría? ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales Estados Unidos y la Unión Soviética se estaban disputando Berlín? ¿Por qué dividieron Berlín? Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias ideológicas políticas de Estados Unidos y la Unión Soviética? ¿Cuándo se disolvió la Unión Soviética? ¿En qué año fue la caída del muro de Berlín? ¿Qué consecuencias políticas, sociales, culturales, económicas trajo la caída del muro de Berlín? ¿Qué acontecimientos ocurrieron en el periodo entre guerras? Estas son preguntas clave. Y las palabras clave, las respuestas a estas preguntas son las que me permiten realizar mi ensayo. Prácticamente las respuestas a estas preguntas es lo que voy a colocar en mi ensayo. Ahora, un poco recordando. La revolución industrial. Es importante considerar, al menos yo les comentaba, dos acontecimientos históricos importantes, que es la Revolución Francesa y el siglo de las luces o de la Ilustración. ¿Por qué? Porque el siglo de las luces o de la Ilustración era el pensamiento racional, el pensamiento humano, la razón humana que nos diferencia de los animales, por ejemplo. Y este razonamiento provoca avances tecnocientíficos, porque el ser humano es racional y provoca estos avances tecnocientíficos que pueden mejorar. En este periodo todavía se consideraba mejorar la condición de vida de las personas. La Revolución Francesa, ¿en qué aspecto influyó y por qué comentaba que es un acontecimiento histórico relevante, que no se menciona en el módulo, pero es relevante? Porque se habla por primera vez
de derechos humanos, fraternidad, igualdad, libertad. Y de hecho son ideales que se mencionan en la Revolución Francesa y que van a influir más adelante en otros acontecimientos históricos, incluida la Revolución Mexicana. Ahora bien, Revolución Industrial. La Revolución Industrial comentaba que tenía 4 etapas. Algunos historiadores sí varían los periodos en los cuales dura cada etapa. También si son 4 o más etapas. Hay historiadores que mencionan 4, 3 o más etapas. Depende de cada historiador. Al menos hay algunas diferencias. Comentaba que en la primera revolución industrial se daba esta parte del proceso de cambio de las sociedades, de pasar de lo rural a lo urbano. Al menos así lo mencionan algunos historiadores. Ese es el cambio en la primera revolución industrial y que comentaba que era relevante. De hecho, ustedes lo pueden mencionar en su ensayo como revolución industrial en general, porque esto repercute en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial como tal, e incluso en la Revolución Mexicana, porque la primera revolución industrial, al pasar este cambio de lo rural a lo urbano, muchos de los países ya habían pasado por estos cambios. Tan solo, ¿en qué países comenzó el siglo de las luces? No es raro que la Revolución Francesa ya haya sido en este periodo, antes de la Primera Guerra Mundial. La Revolución Francesa ya había sido. ¿Por qué? Porque el siglo de las luces o de la ilustración, al igual que la revolución industrial, ya se habían dado en países como Francia, que fue uno de los primeros, e Inglaterra, que también fue uno de los primeros. Pero no se había dado en países como Rusia y como Alemania, o como México, por ejemplo, o como países como Costa Rica, como, por ejemplo, Guatemala, Bolivia, en algunos países como Asia, como Vietnam, como Corea, etcétera. No se había dado y se da de la manera más, para algunos, muy trágica. En el caso de Rusia, por ejemplo, se da con una revolución durante la Primera Guerra Mundial. Para Alemania se da como justamente este cambio de lo rural al urbano con una guerra mundial. ¿Por qué? Porque hay territorios que se empiezan a desintegrar. La Primera Guerra Mundial como tal fue la desintegración de imperios. Esa fue la Primera Guerra Mundial. Los conflictos internos que se tenían en Europa y que provocaron un cambio político muy notorio, pero no nada más un cambio político, sino también social, cultural, económico, etc. Ahora bien, Primera Guerra Mundial. Segunda Revolución Industrial. ¿Qué se presenta? ¿Cuáles son los materiales que se usan con mayor frecuencia? El acero, el petróleo,
Por ejemplo, se dan avances tecnocientíficos en la comunicación, en el transporte, en la medicina, y que de hecho estos avances tecnocientíficos, y aquí, ojo, porque en su foro de integración de esta semana se habla de esto. En el siglo de las luces o de la ilustración y en la revolución industrial se tiene este pensar de que los avances tecnocientíficos es para mejorar las condiciones de vida de los humanos. Y curiosamente los avances tecnocientíficos empiezan a darse ¿en dónde? En acontecimientos históricos como lo es la Primera y la Segunda Guerra Mundial y también la Guerra Fría, sobre todo en la Guerra Fría. Entonces queda en cuestión, cuestionándose esa idea, queda cuestionándose esa idea de entonces, ¿dónde queda que los avances tecnocientíficos sirven para mejorar las condiciones de vida de los humanos? Cuando estos avances tecnocientíficos sirvieron y fueron de utilidad en una Primera y Segunda Guerra Mundial y en una Guerra Fría entre potencias. ¿Dónde queda? Cuando, por ejemplo, los avances tecnocientíficos provocaron este desplome, estas ruinas que quedaron tras el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, tras, por ejemplo, el ataque que tuvieron los japoneses en Pearl Harbor, por ejemplo, o, por ejemplo, cuando Alemania empezó a mandar a los judíos a los campos de concentración. No hay como que mucha coherencia, mucha lógica de ello. Por eso se hace un replanteamiento, sobre todo al término de la Segunda Guerra Mundial con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki por Estados Unidos. Y se hace un replanteamiento de los avances tecnocientíficos, porque se dieron cuenta que muchos de los avances tecnocientíficos tenían que ver no nada más con mejoras en la calidad de vida de las personas, sino también que los objetivos por los cuales habían sido creados esos avances tecnocientíficos, más adelante se podían utilizar para otra cosa, que podía ser benéfica o no para la calidad de vida de las personas. Y esto se convertía en un desafío. Por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, cuando se da la crisis del 29, se usa mucho esta parte de los avances tecnocientíficos para tratar de dar solución a las problemáticas que se estaban presentando en ese momento tras la crisis del 29. Y también se dieron cuenta que los avances tecnocientíficos pueden, pero también puede ser que no ayuden a las posibles soluciones de las problemáticas que se estaban presentando en ese momento. Al contrario, a lo mejor y lo puede afectar más. Se dieron cuenta que los avances tecnocientíficos provocaban más cosas que a lo mejor y el científico, el investigador, el descubridor no había contemplado con su invento, con su descubrimiento, con su investigación. No lo había contemplado y no se sabía si esas consecuencias podían ser devastadoras o no. Por eso se replantea
la parte de los avances tecnocientíficos, que se convierten muchas veces en desafíos. Por ejemplo, la contaminación que generó, por ejemplo, el invento del carro, por ejemplo, el invento de la imprenta, etc. Tercera y cuarta etapa tienen que ver más con esta parte de la inteligencia artificial. Primera Guerra Mundial, recordemos que empieza en 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Sin embargo, insisto, hay otros acontecimientos históricos anteriores que se tienen que considerar: el siglo de las luces, la Revolución Francesa y la propia Revolución Industrial, que va acompañada con el mismo acontecimiento histórico de la Primera Guerra Mundial. Y termina hasta 1918. Recordemos que también durante este periodo se da la Revolución Rusa, justamente por los cambios que se están presentando en Rusia. Recordemos que antes algunos países eran imperios. Estaba el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso y Prusia. De hecho, ya se estaban presentando cambios en el Imperio Austrohúngaro. De ahí surge Prusia, que después se convierte en Imperio Alemán y después se convierte en la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Rusia, por ejemplo, también empieza a ser imperio tras la Revolución Rusa en 1917, se convierte en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, al término de la Segunda Guerra Mundial, y hasta que se disuelve, cuando termina justamente la Guerra Fría. El Imperio Otomano, que también es importante señalarlo, es lo que ahorita conocemos como Turquía, pero ahí también se muestran cambios interesantes y conflictos internos interesantes, sobre todo en Asia, con este Imperio Otomano. Ahora bien, México comentaba, y también es a lo mejor un dato importante y curioso, en la Primera Guerra Mundial, es la gripe española. Ahorita que se está hablando de pandemia, sobre todo por la cuestión del COVID-19, en esta etapa de Primera Guerra Mundial se da la gripe española, que también se convierte en una pandemia, al grado tal de que la mayoría de los soldados que están en combate no mueren en combate, sino mueren justamente, y por ejemplo los civiles también, no mueren por la guerra, por la Primera Guerra Mundial, mueren por la gripe española y por otra serie de enfermedades que se presentan pues justamente en una guerra mundial. México, ¿qué estaba pasando en México en ese momento? Recuerden, 1910, 1917 era la Revolución Mexicana. Quitar a una dictadura que había durado entre 50 y 51 años, que venía siendo la dictadura de Porfirio Díaz. Aquí surgen otras etapas, el caudillismo, por ejemplo, también la promulgación de la Constitución de 1917 con Venustiano Carranza. Hay otros personajes importantes, por ejemplo, aquí muestra claramente esta parte del cambio de la primera revolución industrial, que viene siendo pasar de lo rural a lo urbano. México también lo estaba pasando en ese momento, estaba pasando este cambio. Tanto es así que con la figura de Emiliano Zapata se muestra. Emiliano Zapata, siendo un campesino, luchaba por la tierra justamente del campesinado.
porque se estaba presentando estos cambios de lo rural al urbano. México también estaba pasando por estos cambios. Hay un periodo entre guerras, que es justamente cuando termina la Primera Guerra Mundial y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. En este periodo entre guerras se dan acontecimientos interesantes e importantes a considerar, como viene siendo el crack del 29, que justamente durante la Primera Guerra Mundial esta guerra provocó una crisis económica para varios países europeos, no para Estados Unidos, que de hecho se considera la depresión económica más importante y devastadora del siglo XX. Justamente Estados Unidos no está viviendo esta parte de crisis, sino la vive hasta los años 20. Con justamente el desplome de las bolsas de valor en Wall Street en el 29. Entonces la gente se empieza a sorprender y luego este acontecimiento histórico también provoca el desplome de otras bolsas de valor de otros países que no tenían nada que ver con Estados Unidos. Entonces es importante también este acontecimiento. Obviamente desaparecen los imperios, se convierten en lo que ya había comentado, por ejemplo, en el caso de Rusia, Unión Soviética, en el caso de Alemania, la Alemania nazi, que era de extrema derecha, la Unión Soviética, por ejemplo, era de extrema izquierda. Se alcanza a ver este cambio de los regímenes totalitarios, pasan de imperios a regímenes totalitarios en algunos casos. Comentaba un dato importante, países con mayor número de muertes fue Rusia primero, después fue Alemania y después en tercer lugar queda Francia. ¿Por qué Rusia en primer lugar? Recuerden que se junta su revolución rusa con la Primera Guerra Mundial, estaban combatiendo en ambas. Y por otro lado, también es importante considerar que se castiga en la Primera Guerra Mundial a Alemania y se le castiga quitándole sus colonias. Es importante este dato porque justamente es una de las razones por las cuales se comienza una Segunda Guerra Mundial. Alemania justamente deja de ser imperio, tenía conflictos ya internos, quería volver a ser imperio con Otto Bigmann durante y antes de la Primera Guerra Mundial. Con Hitler en el poder en 1933, por eso comentaba, algunos historiadores mencionan que la Segunda Guerra Mundial empieza en 1933, cuando Hitler toma el poder porque empieza a invadir territorios que eran parte del imperio austrohúngaro. Eso es lo que le interesa a Hitler y le interesa también recuperar las colonias que le quitaron tras el término de la Primera Guerra Mundial, que le correspondían a Alemania. Entonces es un dato importante porque es un motivo fundamental por el cual empieza una Segunda Guerra Mundial. Se muestran cambios que se están presentando todavía internos en Europa. La Segunda Guerra Mundial. Insisto, este dato cambia dependiendo de qué historiador. En 1939 para algunos historiadores empieza la Segunda Guerra Mundial, para otros empieza con la toma de poder de Hitler como Führer en 1933 y termina hasta 1945, que también cambia y varía dependiendo del historiador. Hay algunos historiadores que consideran que termina la guerra cuando Estados Unidos entra en conflicto con Japón.
cuando bombardea Hiroshima y Nagasaki y Japón empieza a rendirse. Para algunos historiadores termina antes de que Estados Unidos intervenga en la guerra como tal. Entonces depende mucho del historiador. Se da el Tercer Reich alemán con Hitler. Comentaba que con Otto Wigmann ya se había dado un primer y segundo Reich, que tenía la intención Otto Wigmann, igual que Hitler, de unificar Alemania. ¿Y de qué manera unía con otros países? No cualquier país, eran territorios que formaban parte justamente de lo que era el Imperio Austrohúngaro. Se da, obviamente es más notorio, los regímenes totalitarios, como por ejemplo, en el caso de Italia y Alemania, eran de extrema derecha, igual que en España con Franco, pero ese casi no se menciona, el franquismo. Sin embargo, es fundamental tenerlo presente. Italia con los camisas negras que colocan más adelante a Mussolini en el poder. Alemania, pues obviamente con Hitler, al colocarse primero canciller y después de Führer. Y España con Franco. Aquí de hecho se da justamente un golpe de Estado en la mayoría. En Italia se da golpe de Estado, en Alemania se da golpe de Estado. De hecho, si ustedes revisan, Hitler va antes de ser canciller, es encarcelado. España también se da un golpe de Estado. Aquí es importante también mencionar que España vive la guerra civil. Rusia. Rusia es un régimen totalitario de extrema izquierda que justamente aquí hay que considerar cuando empieza a conformarse la Unión Soviética, empieza con esta ideología socialista con Lenin. Lenin es, dicen muchos historiadores que lo manda a matar Stalin y Stalin queda en el poder, pero se considera con Stalin un régimen totalitario. No se sabe como tal cómo pudo haber sido con Lenin. Lenin duró poco en el poder, pero sí se muestra que se tenía ciertos conflictos y más adelante se confirma cuando mandan matar a lo que viene siendo Trotsky, que de hecho lo matan en México, justamente por Stalin. Ahí se muestra que se tienen conflictos internos desde la creación de la Unión Soviética y que todavía hasta nuestros días se presentan esos conflictos internos de lo que era antes la Unión Soviética. Se da el bombardeo en Japón. Estados Unidos bombardea Japón. Y bueno, aquí también hay que considerar que Japón, antes de que sea bombardeado, tenía conflictos ya con Estados Unidos y ataca Pearl Harbor, que era su tropa militar. Guerra Fría que justamente se da al término de la Segunda Guerra Mundial, influye en estas ideas de libertad e igualdad que vienen desde la Revolución Francesa en sobre todo continentes que se consideraban colonias. Se da el proceso de descolonización
principalmente en América Latina, se presenta este cambio de las políticos sobre todo, y empiezan las dictaduras en América Latina. Por ejemplo, en Chile, Bolivia, Venezuela, etcétera. Y en Asia y África, comentaba, en África hay su proceso de descolonización fue para algunos un tanto sangrienta, para otros no tanto. En el caso de Asia, aparte de eliminar, se podría decir, de liberarse de un gobierno extranjero, muestra conflictos internos y que se van a visualizar más claramente en la Guerra Fría. Hay dos bloques al término de la Segunda Guerra Mundial, insisto, ahí se muestra ya claramente el conflicto que tiene Estados Unidos con la Unión Soviética, y incluso se vuelve a castigar a Alemania quitándole Berlín, pero Berlín se divide en Berlín socialista y Berlín capitalista, sin que Berlín quiera, simple y sencillamente se divide porque es parte del motín de los países ganadores en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se considera capitalista, igual que Francia y Gran Bretaña e Inglaterra. La Unión Soviética se considera socialista, igual que Cuba, y China tiene un socialismo raro todavía hasta nuestros días, porque tiene ciertos elementos capitalistas. Se da también conflictos internos, que es lo que señalo, de Asia. Durante el proceso de descolonización se muestran conflictos internos y que caen en esto: guerras. Guerra de Corea, que de hecho Corea del Norte, Corea del Sur tienen esta parte de justamente que sea socialista una parte, capitalista otra, y pasa lo mismo con Vietnam. De hecho, se da la guerra de Vietnam, es más sangrienta y dura más tiempo, 7 años, más tiempo que la guerra de Corea. Se da la caída del muro de Berlín, y ahí se vuelve a mostrar, con la caída del muro de Berlín, esta parte de los cambios ya más notorios, cambios políticos más notorios. Quiénes son capitalistas, quiénes son socialistas, las dictaduras por un lado de América Latina. México. ¿Qué está pasando con México? Con Plutarco Elías Calles se crea lo que hoy conocemos como el PRI, que duró mucho tiempo en el poder, y se dan nuevos desafíos, no nada más para México, sino para el mundo entero, como la crisis económica, la pobreza, la pandemia, en el caso de la salud también, recursos naturales, por ejemplo, que empiezan a ser menos, la violencia sigue existiendo, la contaminación, la agricultura, la ganadería, que también van disminuyendo, la discriminación, la desigualdad, los avances tecnocientíficos que se va replanteando, que no nada más son en beneficio a la humanidad, y se toman algunos algunos artículos constitucionales incluso, para poder dar frente a estos desafíos. Algunos derechos se van modificando también, derechos humanos, se crean algunas instituciones, se llega a algunos acuerdos con algunos países. Instituciones tan solo, o organizaciones también. Al término de la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU, por ejemplo. Hay otras instituciones que se crean más adelante. No sé si hasta aquí existe alguna duda, comentario, sugerencia.
Ok. No se tienen dudas ni comentarios. De todas maneras, chicos, a lo mejor ya ahorita no tienen dudas ni comentarios, pero a lo mejor ya a la hora de realizar sus actividades tienen dudas o comentarios. Recuerden que me lo pueden hacer saber ya sea en la mensajería de la plataforma, en mi correo institucional o en el foro Aprendiendo. Y se tiene un plazo de 24 horas para ser contestadas sus dudas o comentarios. Entonces, si no hay dudas ni comentarios, les deseo mucho éxito en este cierre de módulo, en este cierre de semana 4. Me dio mucho gusto ser su asesora virtual. Seguimos en comunicación, seguimos en contacto. Que tengan un excelente fin de semana en compañía de sus seres queridos. Que tengan una excelente tarde.